Rusia no desiste en su intento de invadir Ucrania. Sin embargo, sus ataques siguen siendo inconclusos con la fuerza y los contraataques de los combatientes ucranianos. Rusia no puede hacer el progreso que quiere en el frente. Ucrania está comenzando lentamente a recuperar sus tierras frente a los ataques cada vez más reducidos y debilitados de Rusia. Si bien Rusia no estaba obteniendo lo que quería en el frente, llegaron malas noticias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La actitud agresiva de Rusia continúa causando malestar en la región y en el lado europeo, Finlandia y Suecia son los países que más experimentan este malestar. Para protegerse contra la actitud hostil de Rusia en los dos países, solicitaron ser miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A principios de este mes, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan acordó apoyar la candidatura de Finlandia para unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, después de meses de vacilación. Putin, enojado por los últimos acontecimientos, Finlandia se unió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y esto también es una mala noticia para Rusia, dado que unirse a la coalición de 31 estados miembros depende del consentimiento de cada participante. La aceptación de Finlandia por parte de Turquía permitió al país ingresar efectivamente a la estructura intergubernamental que Putin odiaba. La oferta de Suecia para la aprobación de Turquía aún no se ha finalizado. Antes de la invasión rusa de Ucrania el año pasado, tanto Suecia como Finlandia habían adoptado la neutralidad militar en los conflictos en todo el mundo, pero la agresión de Moscú ha obligado a Finlandia a reconsiderar la posible membresía del país en la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin utilizó los primeros pasos de Ucrania para unirse a la OTAN como la principal justificación para lanzar la invasión de Rusia en febrero pasado. La Alianza Militar Internacional, formada después de la Segunda Guerra Mundial, consta de 29 países europeos y 2 norteamericanos. Esencialmente, los Estados miembros acuerdan defenderse mutuamente contra ataques de terceros. Así, si Ucrania hubiera sido parte de la OTAN, el año pasado, la probabilidad de una invasión de Moscú hubiera sido mucho menor, dado que hubiera sido equivalente a declarar la guerra a otros 31 países. Para obtener la membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, todos los candidatos deben cumplir con los requisitos políticos, económicos y militares. También deben demostrar que pueden respaldar los principios que han guiado al organismo intergubernamental desde su establecimiento en 1949. Finlandia ha tenido una relación turbulenta con su vecino ruso durante siglos. El país escandinavo fue capturado por Rusia en el siglo XIX y no recuperó su soberanía hasta después de la Revolución Rusa de 1917. Hoy, Finlandia comparte la frontera más larga con Rusia entre los países de la Unión Europea. La inclusión del país en la OTAN duplicará con creces la frontera de la organización internacional con Rusia, y es un logro estratégico significativo para esta organización. La postura rígida de Putin sobre la expansión de la OTAN en el bloque exsoviético posterior a la Guerra Fría ha comenzado a decaer en las últimas semanas, al menos en relación con Finlandia y Suecia. De hecho, el presidente ruso dijo que los intentos de ambos países escandinavos de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte no representan una amenaza directa para Moscú, pero Putin advirtió que no se permitirían bases permanentes para las fuerzas o equipos de la OTAN en ninguno de los dos países. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, dijo que en respuesta a que Finlandia se convierta en miembro de la OTAN, el país fortalecerá la defensa del país. También fortaleceremos nuestro potencial militar en el oeste y noroeste, en caso de que las fuerzas de los otros miembros de la OTAN estén desplegadas en territorio finlandés. Agregaremos seguridad militar adicional para garantizar la seguridad militar de nuestras fronteras. Tomaremos medidas, dijo el viceministro. En el pasado, los miembros de la OTAN mencionaron la corrupción como la razón principal que impide que Ucrania se una a la organización. El organismo de control anticorrupción Transparencia Internacional clasificó a Ucrania en el puesto 116 entre 180 países en su índice de corrupción de 2022. Por otro lado, Turquía ocupó el puesto 101 en el mismo informe. Otro obstáculo para que la Casa Blanca impulse la candidatura de Ucrania para unirse a la OTAN es su participación en los conflictos en curso alimentados por Rusia. La frontera de Rusia con la OTAN se duplicó después de que Finlandia se uniera a la alianza. Después de que Finlandia se convirtiera en el miembro número 31 de la OTAN, la frontera de Rusia con los países de la OTAN se duplicó de la noche a la mañana.
una alianza de seguridad que garantiza apoyo militarista en caso de una invasión. La bandera finlandesa se izó ceremonialmente frente a la nueva sede de la OTAN en Bélgica. Una banda militar tocó el himno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte junto con el himno nacional finlandés. A la ceremonia asistieron el ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, y otros funcionarios gubernamentales de los países de la OTAN, incluido el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. La ceremonia fue muy apreciada por otros estados miembros de la OTAN, incluidos el Reino Unido. Una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth británico describió la adhesión de Finlandia a la OTAN como un paso histórico y otro hacia el objetivo de la organización de promover la paz. El Reino Unido fue uno de los primeros aliados de la OTAN en aprobar las ofertas de Finlandia y Suecia para unirse a la alianza y desempeñó un papel clave en la obtención de acuerdos de todos sus aliados para la adhesión de Finlandia. Seguimos invitando a Turquía y Hungría a proporcionar un camino claro para la adhesión de Suecia a la alianza lo antes posible. El ministro de Asuntos Exteriores británicos subrayará esta sugerencia reuniéndose con sus homólogos turco y húngaro, así como en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores. La noticia agrega otra frontera de 832 millas entre Rusia y la OTAN, y la adhesión de Finlandia significa que Rusia ahora tiene una fuerte fuerza militar en su frontera, respaldada por otros 30 ejércitos, según confesión del propio secretario general de la organización, Jens Stoltenberg. Stoltenberg dijo de Finlandia: durante muchos años han entrenado y construido un gran ejército y mantienen este alto nivel de preparación. Finlandia también es un país con un nivel extremadamente alto de resiliencia y preparación en toda la sociedad. Antes de anunciar la llamada Operación Militar Especial, es decir, la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, Vladimir Putin dejó en claro que su gobierno estaba en contra de la expansión hacia el este de la OTAN e instó a los líderes occidentales a brindar garantías de seguridad para evitar una escalada en Ucrania. Occidente no dio tales garantías y Putin continuó su guerra en nombre de una operación militar especial, y aunque la invasión de Ucrania probablemente no fue como esperaba el Kremlin, la noticia de que Finlandia se unió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a pesar de la guerra en Ucrania eventualmente podría demostrarlo. En este punto, es posible que Putin no tenga las armas convencionales y el equipo militar para expandir el alcance del conflicto. Aún así, los nuevos acuerdos con China podrían darle al presidente ruso nuevas formas de alejarse de la percepción de que Occidente se está moviendo hacia el este. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió la adhesión de Finlandia a la OTAN como una violación de la seguridad y los intereses nacionales de Rusia.